Estamos, como ya observaron, cumpliendo el mandato constitucional. Hoy se vencía la hora de entrega a la medianoche. Ya están los 3 listados del Poder Judicial, que tiene doble vía. Quienes participaron vía el Poder Judicial, 1046. Aparte hubo cerca de 200 personas que el Tribunal Electoral nos pidió integrar, otras 10 también, y luego siguieron llegando resoluciones que están integrados en el listado final. En el caso del Ejecutivo, déjenme les digo, 1,416 candidaturas presentadas por el Poder Legislativo, 1,430 por el Ejecutivo, 955 por el Judicial, más aparte todos los que entraron por pase directo, que son el 74%, como he insistido, y algunos medios han manejado que no llegamos a las candidaturas totales. Era hasta 3 candidaturas por cargo a disputar. No quiere decir que tuvieras que hacerlo obligadamente. La convocatoria fue pública. Hubo muchísimo interés para ministros y ministras de la Corte, para el Tribunal de Disciplina, y ya en magistraturas, algunas áreas muy especializadas, ahí los números son menores. La verdad es que no nos hemos metido a revisar los datos, pero estoy cierto que en algún momento podremos informar que la inmensa mayoría de las candidaturas proceden del Poder Judicial. ¿De dónde iban a salir si no la gente que se ha preparado en esa área? Por lo tanto, los señalamientos en el sentido de que son candidaturas cercanas a nuestro movimiento, que nosotros decidimos, pues ¿cómo vas a hacerlo en un proceso de insaculación? Eso no tiene sentido. Todos los procesos fueron públicos de los 3 poderes, y hoy es un paso relevantísimo porque, lo dije, sé que la Corte va a sentarse, creo que mañana, a revisar un proyecto es Ortiz Mena, creo. Sí. Yo sigo preguntándome dónde estudiaron Derecho. O sea, lo que resuelven es una vergüenza para quienes han estudiado Derecho. Nada va a poder detener el proceso electoral. No hay poder. Yo he dicho todo el tiempo que no hay poder humano, lo matizo. No hay poder legal que pueda detener ni ni ningún proceso electoral. Así está establecido desde antes que nosotros hiciéramos reformas a la Constitución. Entonces, estoy muy contento, es una fecha muy importante. ¿Qué respuesta dan después de que el Tribunal Electoral ya ha acreditado varios casos de errores que se adjudican a ustedes y que lamentablemente pues no se le pudo dar respuesta a estas personas? ¿Cómo es que ustedes, particularmente el Senado, cambió nombres de listas? ¿Cómo es que personas que salieron sorteadas y que incluso pudieron presentar el video de cuando usted mismo lee su nombre, de repente desaparecieron de la lista que hoy están entregando al INE? ¿Realmente están conformes con este proceso, con todos los errores que ya se acreditaron? ¿Cuántos casos son? No tengo el dato. Bueno, exacto, sería bueno saber, sería bueno, sí, sería, a ver, no, a ver, pues pueden haber metido 1,000 impugnaciones, 10,000 impugnaciones, 1,000,000 de impugnaciones, pero es importante, yo creo que es serio. Un poco más de yo 100. creo, a ver, no, bueno. Más allá de cuántos casos bueno, son, si me dejan responder, porque preguntaste y no me has dejado responder, no tengo ningún ánimo de polemizar. Yo lo que digo es que, para ser serio, se tendría que decir, hay 50 casos de personas que su nombre fue sustituido, no se presentó, o 10, o 3, o 1, porque varios no dicen nada, muchos no dicen nada. Que haya habido cientos de impugnaciones no dice nada, eso no dice nada. Entonces, yo creo, por ejemplo, yo estoy consciente de un error que cometimos, consciente. Pero con ¿Cuál senador? Fueron 9. ¿Cuál fue? Perdóname. ¿Cuál senador? Senador, ¿cuál fue? Perdón. ¿A quién le contesto primero? ¿Qué pasa A usted mismo. Bueno. ¿Cuál fue el error? Es un proceso humano. Nosotros no actuamos de mala fe. ¿Pero cuál fue el error, senador? Es una persona que salió un hombre que decía J. Isabel y se pensó que era hombre, y que era mujer y era hombre.
En un caso concreto, entonces, por ejemplo, hoy, concretamente hoy, el Tribunal Electoral acredita que hay una persona que se inscribe en Tabasco y ustedes lo enlistan en San Luis Potosí, es decir, esa persona pues o se tiene que cambiar de estado a vivir a otro lado. Pues no sé si ese error se cometió, porque cuando dices ustedes, primero, nosotros no hicimos, ni el Senado siquiera, nosotros no hicimos ningún listado. Yo asumo la responsabilidad que a nosotros nos corresponda, pero nosotros no hicimos ningún listado. Fueron los comités de evaluación los que trabajaron los listados. El listado después de la tómbola no lo aprobó usted, yo les digo, nosotros aprobamos el listado que nos envió el comité de evaluación. Y tras la tómbola, errores detectados. Señoras y señores, es muy difícil responder cualquier cosa mientras ustedes pongan la nota que quieran. Yo solamente les digo, ningún proceso humano está exento nunca de errores. Que ustedes, y lo digo, se tiene que decir y lo digo, quieran descalificar un proceso que fue ejemplar, que fue de cara a la nación, que acreditó su buena fe y que en el proceso de elaboración de las listas, porque por ejemplo aquí se acaba de aseverar, que yo inclusive yo no leí el nombre de una sola persona, las leían parte de la mesa directiva, pero yo no leí el nombre de una sola persona en los listados. Yo llevé los listados que le correspondían al Senado, que nos fueron enviados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, lo aprobamos por 2/3 y Santas Pascuas. Si hay alguna persona afectada, lo lamentamos, quisiéramos no haber cometido ningún error. Somos seres humanos y nos podemos equivocar. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial, mire, yo voy a poner varios ejemplos. Eso es lo que iba a comentar justamente. Muchas gracias, mi compañera senadora. Fíjense, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura nos envió, fue público eso, un listado con personas que o eran gestantes o acababan de tener su bebé. Y yo le propuse al Pleno del Senado que las mandáramos a la elección de 2027 y luego se convirtió en un criterio. El Tribunal Electoral nos mandó 10 casos que les daba la razón, pero no nos decía que las integráramos. Y nosotros las integramos, fue público, lo dije en su momento, en el momento de los procesos de insaculación, en un esfuerzo por maximizar los derechos de las personas que buscaron ser parte del proceso para integrarse al Poder Judicial. Entonces, la verdad es que yo creo, lo digo con toda franqueza, que el proceso salió muy bien. Es un proceso inédito, es un proceso histórico, es un camino nuevo. El propio Comité de Evaluación del Poder Legislativo ha comentado que va a dejar memorias y que nos plantea que se haga un reglamento para que las personas que vengan después, toda la experiencia que se hizo sobre la marcha, las cosas se hicieron sin ninguna guía, sin ninguna experiencia previa. O sea, entonces en ese sentido, pues sí, claro que pudo haber algún error, y bueno, pues lo lamentamos, y si el Tribunal Electoral consideró en ese caso, o los que fuesen, yo no tengo un número, que ya no se podía modificar, pues ¿qué podemos hacer? Si el tribunal nos hubiera dicho, oigan, esta insaculación puntual, repitan, lo hubiéramos repetido, pero si el ¿Cuántos candidatos son al final de cuentas? Lo comenté, lo vuelvo a comentar. Aquí tengo los datos, es que eso sí no me los sé de memoria. Ahí va. Además me pasaron la de lápiz, la otra se veía más claro. El Poder Legislativo presentó 1,416, el Poder Ejecutivo 1,430 y el Poder Judicial 955, más las personas que tenían pase directo, que es el 74%. Entonces, va a haber candidaturas en todos los cargos a elegirse, sí, todas. No tengo yo la impresión de que haya un solo cargo sin candidatura. ¿Podría darse el caso? También podría darse el caso. Mi impresión es que no. Entonces, en total, ¿cuántos candidatos son? Pues no los he sumado. Pero pueden ser por el 34%, ¿cuánto causa equivale?
a postular candidatos que finalmente por lo menos no van en última instancia? A ver, ¿cómo vamos a forzar al Poder Judicial si el 74% de las personas juzgadoras que actualmente son parte del Poder Judicial aceptaron ir a la elección? ¿Cómo lo fuerzo? ¿En qué sentido estoy atropellando al Poder Judicial? Y luego, ¿cómo voy a forzar al Poder Judicial? Fíjense que son simpáticos. O sea, si nosotros hubiéramos dicho, la Constitución establece que si un poder no presenta candidatura, se quedan fuera. Ah, dejaron fuera al Poder Judicial, facciosos. Ahí está la muestra de que no quieren que participe el Poder Judicial. Nosotros nos preocupamos porque nadie se quedara fuera. Nadie. No, olvídense de errores. Nosotros, yo lo declaré. Dije, nosotros podemos resolver esas 3,000 y pico de personas, 1,046 que el Poder Judicial decidió que pasaban a la siguiente etapa. Nosotros no las decidimos. Las decidió el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Quedó claro para los que observaron el proceso de insaculación que la Suprema Corte determinó candidaturas al perfilar en muchísimos casos a gente con candidaturas insuficientes para hacer procesos de insaculación. Dicho de otra manera, les dio pase directo. Y tienen la desvergüenza de decir que no son sus candidaturas. No tienen moral, no tienen principios, no tienen seriedad. Son una vergüenza para los poderes de la República. Eso es lo que representa la Corte. Si mañana en la Suprema Corte se llegara a aprobar este proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que entre otras cosas también les ordena al INE y a ustedes en el Senado acatar las suspensiones, que se revisen y que se mantengan firmes, ¿qué haría el Senado? ¿Desacatarían a la Suprema Corte? No desacatamos a nadie. La Corte es solución intrascendente. La Corte es intrascendente. Se condenó a la intrascendencia al violar la Constitución, al violar la ley, al violar que no procede ningún amparo frente a un proceso electoral. Es que es impresionante que nosotros digamos eso, que es obvio. O sea, ¿ustedes creen que un juez puede parar una elección presidencial? ¿Que puede emitir un amparo y puede detener eso? ¿Perdón? No es desacato. Lo que ellos están decidiendo es ilegal. En la Constitución la Suprema Corte sigue siendo el alto tribunal. No es cierto. En la Constitución, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resuelve en materia electoral, es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Perdón, no, eso crees tú. A mí me queda clarísimo que están en contra de la elección de las personas juzgadoras, me queda clarísimo que defienden lo indefendible, me queda clarísimo que tienen un profundo desprecio por el pueblo y que creen que un juez está por encima de los 3 poderes de la República y del pueblo, que es el soberano. Pensamos diferente, yo respeto pero discrepo. El Senado entonces se va a quedar con la sentencia de la Sala. Sí desacata, para pronto. No desacatamos. Sí, nosotros no desacatamos. Pues si les no, la decisión de la... Bueno, la Corte puede decidir que el sol no salga mañana. Claro que lo puede decidir. Y el sol lo va a desacatar, ¿no? Y la Corte puede decir que la ley de gravedad no existe y yo la voy a desacatar al caminar pegado al piso. La Corte tiene que resolver en base al marco constitucional. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo reconocer que no procede un amparo contra un proceso electoral? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo reconocer lo que dice el artículo, creo que 61, fracción primera o 69, ya no sé, de la ley de amparo, que no procede un amparo contra una reforma constitucional? ¿Por qué nunca cuestionaron a la Corte cuando quiso cambiar cosas de la Constitución? Yo los reto a que me digan en qué parte de la Constitución dice eso, y luego en qué parte de la Constitución dice que mayoría calificada de 11 son 6, y todo eso se lo han ustedes pasado. Ustedes han acatado esas resoluciones, han acatado esas barbaridades, han acatado esas salvajadas. Y dicen que los que desacatamos somos nosotros. Se los vuelvo a repetir, son mucho más serios los que hacen títulos falsos. Pero sí, ¿por dónde, compañera? Yo le preguntaría qué parte de lo que digo no se entiende. Porque lo que la Constitución dice es que no procede un amparo contra un proceso electoral. Eso dice hoy la Constitución. Porque además hicimos una reforma
porque se llamó de la supremacía de la Constitución, que estas dos cosas que eran parte de una legislación secundaria se llevó a la Constitución. Le invito a leer la Constitución, porque cuando usted me dice que Norma Piña es la Constitución, yo le digo que la Constitución es el documento. Cuando usted me dice que los ministros facciosos, tampoco diga lo que yo no estoy diciendo, porque yo digo que los ministros facciosos de la Corte no son la Constitución. Yo digo que la Constitución son los artículos 136 que están ahí establecidos, y yo los invito a que lean lo que tiene que ver con este proceso, porque lo que ustedes están sosteniendo es falso. Nosotros no estamos violando la Constitución. Pero desconocen entonces a los ministros. Desconozco cualquier fallo contrario al marco constitucional. Desconozco la actitud facciosa de ministros que quieren plantear que ellos son la Constitución. Desconozco, lo estoy diciendo que están condenados. No es que me guste, es que ustedes dicen y ponen en mi boca palabras que yo no he dicho. No está claro. Te reto a que me demuestres que no dice en la Constitución que no procede un amparo contra un proceso electoral. Te reto a que demuestres que no dice en la Constitución que no procede un amparo contra una reforma constitucional. Te reto a que me muestres dónde dice en la Constitución que un juez federal cualquiera puede detener un proceso electoral. Te reto a todo eso, porque tú eres el que estás diciendo cosas que no se sostienen. Que pasen buenas tardes, señores. Gracias. Ya entregó las listas.